A nuestra entrevista del día de hoy específicamente nos gustaría ahondar en lo que han sido los ecosistemas, el cambio de estructurales que han recibido las ciudades y cómo esto impacta a la biodiversidad que existen en las lagunas. Específicamente vamos a utilizar el emblemático caso de la Laguna Grande de San Pedro de la Paz, pero para ahondar en la materia me acompaña el día de hoy Eduardo Tarifeño, académico de Zoología de la Universidad de Concepción y de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, usted ha dedicado gran parte de su vida en el estudio de las especies y también de la biodiversidad que compone nuestro territorio, en este caso la región del Biobío. Sabemos que aquí hay una gran diversidad de aves, en este caso, que forman parte de la composición de lo que son las lagunas y también de los mismos humedales urbanos. ¿Qué es lo que ha detectado en esos 50 años y el cambio más sustancial que ha impactado de manera directa a los ecosistemas? Bueno, evidentemente el principal problema es la tendencia a usar estos ecosistemas humedales, por ejemplo, en la zona costera, los lagos, las lagunas, como centros urbanos, construcción, centros deportivos, centros recreacionales, turísticos, y todo eso significa alterar el funcionamiento y la estructura de los ecosistemas acuáticos. Entonces, en la medida que tengamos construcción de casas a la orilla de una laguna, evidentemente vamos a interferir con el modo de vida de las aves o todos los animales que viven en ella. En la Laguna Grande, por ejemplo, en la cual yo estoy involucrado prácticamente del año 80, en la conservación, participando en varios grupos ambientalistas, en un momento aparecieron los cisnes y mucha gente dijo, qué bueno que llegaron los cisnes, pero nadie se preguntó por qué. Y el porqué es justamente que en un momento nosotros logramos convencer a las autoridades de que era importante conservar ese cuerpo de agua, y con medidas tan simples como evitar, por ejemplo, el uso de motos de agua, el uso de motores de lancha en la laguna, significó que se creó un ambiente de tranquilidad donde los cisnes se sentían seguros y tranquilos. Tanto así que muchos cisnes hoy día nidifican en la laguna, o sea, es su casa. Y ahí tienen sus polluelos y hacen todo el ciclo biológico. Si eso no hubiera sido protegido, evidentemente el cisne no se va a ir a meter a un lugar donde él no puede vivir tranquilo. Mencionaba el caso del cisne de cuello negro, profesor, y claro, bueno, de acá citando unas cifras, bueno, se hablaba de que antes había aproximadamente 5.000 casos de cisne de cuello negro o de cisnes que estaban o que conformaban a nivel nacional lo que uno estaba acostumbrado a ver. Ahora esa cifra no se llega ni a la mitad y de acuerdo a la bajada local eran 500, sin embargo también la población se ha visto directamente reducida, ya no son tantos como se ven, y si bien uno ve los casos, por ejemplo, hace poco que nacieron unos polluelos en la Laguna de los Patos del Odeg o incluso en Valdivia, por mencionar otro caso en particular, ya no es tanto. ¿Eso se debe a la directa intervención del ser humano? ¿Se debe al desconocimiento de quizá algunas personas que se meten en lugares donde no tienen que meterse? Mira, yo creo que yo puedo hablar con más certeza del caso de la Laguna Grande, porque le he seguido todo su proceso. Personalmente he hecho un censo de los cisnes de la Laguna Grande durante los últimos 3 años, así que tengo datos duros. ¿Cuántos son entonces aproximadamente? La cantidad más alta que han habido fue en el verano del 2020, en que hubo 495 cisnes en periodo de alta en el verano, estoy hablando de febrero o marzo. Los cisnes tienen un ciclo, que son... En el verano son con mucha abundancia, posteriormente viene que los juveniles migran, se van a buscar otras áreas y por lo tanto la población disminuye. En la Laguna Grande, en el invierno, quedaban los residentes, los que viven ahí, alrededor de unos 90 ese año. El año siguiente, en pleno verano, no había más de 250. Y hoy día, en estos meses, en el verano, la mayor cantidad de cisnes que logré contar así visualmente, con plena seguridad, no eran más de 30 en toda la laguna. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? Y un problema, en mi opinión, hay que verificarlo, pero en mi opinión, yo creo que tengo bastante razón, es que hay un problema de alimentación. La Laguna Grande hace muchos años está eutrofizada. ¿Qué significa eso? Que tiene más material biológico, más carga biológica de lo que debiera tener.
¿Por ¿Está qué? saturado? Está saturado. ¿Por qué? Porque hay mucho aporte de nutrientes de diferentes fuentes. Y desgraciadamente, a pesar que hay datos desde los años 84, 83, el profesor Parra fue el primero que empezó a tomar constancia de ese evidente, y hay una cantidad enorme de estudios que indican, nunca se han tomado medidas efectivas de remediar el problema. Se siguen haciendo estudios, pero nadie toma medidas de remediación. Entonces, ¿qué ha pasado? Con la eutroficación, mucha materia orgánica, fundamentalmente fitoplancton, y el agua en la laguna era opaca, no era transparente. Y el alimento principal de los cisnes es una planta acuática que se llama luchecillo, y que vive enraizada en el fondo y en una columna de agua de un par de metros. Pero como planta necesita el sol, la luz, para vivir y reproducirse. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando la laguna está opaca por la cantidad enorme de fitoplancton que hay, la luz del sol no penetra y no permite que el luchecillo se reproduzca. Y si no hay luchecillo, el cisne busca otros lugares donde comer. Y si la laguna grande no le ofrece alimento, bueno, se va a otros lugares. Lo mismo ocurre con las taguas, que son unos patitos negros que siempre están con los cisnes. Las taguas también han disminuido notablemente. Haciendo la conexión, bueno, hemos visto y uno habla con la gente que obviamente pasó durante más tiempo su vida en el Gran Concepción, de que estamos viendo edificaciones en puntos donde antes solamente había bosque, estamos viendo edificaciones incluso cerca del sector de, vamos a quedarnos en la Laguna Grande porque es como el caso, y uno transitando ve nuevas construcciones de edificios particularmente que se están instalando ahí. ¿Eso influye en la presencia, ha influido en la presencia de cisnes de acuerdo a lo que usted ha logrado observar durante estos años también? Sí, obviamente hay un impacto porque, como lo decía anteriormente, el cisne elige vivir en un lugar tranquilo, donde no sea molestado, no sea afectado en su ciclo de vida. Y si le construyen un edificio 4 o 5 pisos, a 20, 30 metros de la orilla, evidentemente luces en la noche, ruidos en el día, perros que ladran permanentemente y que se vayan al agua y muchas veces persiguen a los cisnes, el cisne se cambia de lugar. Ahí en la laguna, si uno va a la laguna mirando hacia el sur, a mano izquierda hay una pequeña bahía que se le ha llamado la Puntilla. Ese era un lugar donde los cisnes, dentro de toda la laguna, preferían vivir ahí hacían sus nidificaciones. Hoy día, por el desarrollo urbano de Andalhué, hay una gran cantidad de edificios que están al borde. Los cisnes ya no están ahí. Se van hacia el sector que se llama el Estero de los Batros, donde por las condiciones no se puede construir. Entonces es un lugar tranquilo. Es un lugar propicio. Propicio para ellos. Y ahí se quedan, ahí siguen. ¿Y este tema de saturación de nutrientes era el término que usted utilizó? Nutrientes, que son... ¿Cómo se podría mitigar esta situación? Obviamente todo pensando en tratar de preservar a la misma especie de cisne que se queda ahí. Hay un dato que a veces puede ser increíble, pero cuando se construyó la villa de San Pedro, que fue un proyecto urbano modelo, es un proyecto modelo de desarrollo urbano, el tipo de casa, las áreas verdes, la tranquilidad, etc. La solución ingenieril de qué hacer con las aguas servidas fue botarlas a la laguna. Una solución de ingeniería de sanidad adecuada para el momento. Pero eso evidentemente empezó a producir un problema que se llama eutrofización. Hay muchos nutrientes, nitratos, fosfatos que favorecen el crecimiento de las plantas y las microalgas. Entonces, cuando empezamos investigadores, vecinos y colegas a intervenir en el sistema, una de las medidas afortunadas fue parar el vertimiento de agua servida y se cerraron los emisarios que iban a botar el agua a la laguna. Eso creó entonces ya una especie de saneamiento, de mitigación. Pero hoy día se ha podido demostrar que todavía existen en algunos puntos de la laguna aportes de aguas servidas, que son, yo creo que fundamentalmente de construcciones recientes, que de repente dicen, bueno, botemos estas aguas acá. Por ejemplo, Efío, ahí en el sector de la Puntilla, construyó una planta de elevación de agua servida. Todas las aguas servidas del desarrollo de Andalhué y hoy día del Venado pasan por esas plantas elevadoras para que tomen esa masa de agua servida,
las bombeen y las conecten al sistema de alcantarillado de la Villa San Pedro. Pero como siempre ocurre, las bombas se echan a perder. Y por lo menos un tiempo que yo fui alcalde de Mar de la Laguna, y tuve constancia y tuve que avisar, digamos, a las autoridades respectivas que las bombas se habían echado a perder y por lo tanto el agua, los miles de litros de agua servida, caían directamente a la laguna. ¿Me entiendes? Entonces eso no puede ser. Bajo esa línea, profesor, bueno, obviamente hay diferentes factores que entran acá, se habla de medidas y legislación detrás de los diferentes proyectos que involucran la intervención de ecosistemas, también está un tema con el plan regulador metropolitano, pero obviamente dentro de lo inmediato, ¿qué se podría hacer, qué se podría ejecutar para precisamente preservar los ecosistemas y también preservar las vidas de estos cisnes de cuello negro? Mire, como lo decía anteriormente, hay preocupaciones, eso es evidente. Hay muchos estudios, se proponen seguir haciendo estudios, pero yo creo que lo que ha fallado fundamentalmente aquí es el control. ¿Quién es responsable de verificar que lo que dice la ley, dice lo que dicen los reglamentos municipales o de medio ambiente, se cumplan? Más fiscalización, entonces. Más fiscalización. Más fiscalización. Entonces usted debe entender que hoy día la Municipalidad de San Pedro tiene un departamento de medio ambiente, pero la cantidad de inspectores y funcionarios es mínima. Entonces lo que está fallando es el control. Y una vez que exista un buen control, inmediatamente tomar las medidas que corresponden para evitar que el daño se siga haciendo. La laguna de San Pedro, yo diría que 4 o 5 años que está en malas condiciones ambientales. Se dice, se comenta, se toman muestras, se hacen los análisis, pero ¿y quién toma las decisiones? Hoy día, por ejemplo, y datos que se necesitan ahora, no se sabe el balance hídrico de la Laguna Grande, no se sabe cuánta agua entra vía lluvia, vía estero, etcétera, ni cuánta agua sale de la laguna por el estero de los Batros. Ese dato no se sabe. Lo único que puede observar uno a ojo es que en el invierno el agua está más alta y en el verano más baja. La laguna tiene una oscilación entre medio a 1 metro entre invierno y verano. Pero el flujo, hay un flujo constante, no se sabe. No se sabe. Profesor, muchas gracias por acompañarnos este día de hoy en TVU Noticias Tarde. Sin duda, temáticas a profundizar y que esperamos que, obviamente, se evolucionen en resultados positivos. Muchas gracias, profesor. Eduardo Tarifeño, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros vamos a nuestra primera pausa de TVU Noticias Tarde, pero no se despegue de la sintonía del canal TVU.